Dos, tres veces nada más. Estas cosas no me gustan, no me gustan. Y esta sí me ha pasado. Me vean menos que ellos. No estaban de acuerdo que yo rezo en la casa. ¿De dónde eres? De Egipto. Ah, pues tú quédate aquí. Hola camaradas, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy vengo a hablar sobre un tema muy delicado. No quiero que la gente me entienda mal, pero estoy hablando, o voy a hablar yo y con unos amigos árabes que vienen de algunos países árabes, de Líbano, de Marruecos, de Jordania, de Egipto, para se cuentan su historia. Tal vez pasa cosas conmigo, no pasan con ellos, no sabes, ¿ok? Estoy hablando el día de hoy sobre el racismo aquí en México. Ok, así que los dejo con las respuestas de mis amigos y después van a escuchar mi respuesta hasta el final. Hola, ¿cómo están? Soy Ahmed, soy de Egipto. En mi punto de vista, no hay racismo en México. No hay ningún tipo de racismo. Racismo, que digo que racismo contra los piel oscuro o los árabes. O pues hay gente que no gusta mucho los gringos, pero... Hola amigos, soy Abdiel, soy de Egipto y vivo en México hace 4 años. Me ha pasado una vez, estaba conociendo una chica de una familia y fui con ella, con su familia a su casa de sus papás, y luego sí noté como algo raro, como porque soy musulmán y árabe, como ten cuidado mi hija, cosas así, y no estaban de acuerdo que yo rezo en la casa. O sea, bueno. Hola, mi nombre es Mohamed Al-Nabilsi, yo soy de Jordania. Ya tengo aquí casi año y medio en México, en Guadalajara. Racismo no hay. Aquí, de verdad, conmigo, digamos, no pasó nada de esto y al contrario, yo me siento más a gusto aquí y la gente me trata mucho mejor que otros países donde yo estaba y le gusta hablar conmigo y yo también me siento mucha confianza y me siento muy a gusto. Al contrario, la gente yo siento que la gente me trata mejor. Hola a todos, mi nombre es Kamal, tengo 28 años, soy de Marruecos, exactamente de una ciudad que se llama Salé. Mi idioma materno es el árabe. Digo que el racismo no existe aquí en México hacia los extranjeros, pero observé algo, un poco de racismo me parece a través de las películas, las telenovelas mexicanas, que siempre muestran la imagen buena de una persona alta y güera, que siempre sale rico, siempre sale inteligente en el telenovela o una película, pero la persona morena baja que se ve como indígena, ¿dónde está? Porque siempre sale como esclavo de una familia rica güera. Eso que me molesta un poquito nada más sobre este tema. Dos, tres veces nada más. Ahí un día mi esposa en el Oxxo y una persona muy alta edad, una señora muy alta, y mi esposa en la línea, respeta la línea. Ella mexicana, ella tiene idea cómo funciona su cultura y respeta su línea normal en el Oxxo, y ella, a ver con ella cómo es, musulmán. Mi esposa escucha la palabra, ella tiene muy mala autoestima con eso. La verdad está al revés. Cuando eres extranjero, la gente a veces te tratan mejor y te tratan muy bien y te ayudan, piensan lo que quieres. Entonces yo no puedo decir que hay algún tipo de racismo en México, pero lo que puedo decir, y con todo respeto, con todo amor a México, que hay mucha gente, claro que no hay, siempre hay de todo. Claro que no es todo, pero hay mucha gente que son clasistas, que se tratan la gente dependiendo cuánto dinero que hacen, qué ropa que tienes, qué carro, qué coche manejas, qué estudiaste o qué trabajo tienes. Estas cosas no me gustan. No me gusta. Y esta sí me ha pasado. Otra cosa para mí, yo trabajo en una compañía muy famosa aquí en México, es americano,
y mi manager o mi jefe es mexicano y ya no puedo tomar alcohol o comer cerdo. Y un día tenemos una junta en un restaurante. Él invitarme para una cerveza, pero ya rejectar en muy respuesta No lo manera. acepta. Y no acepta. Él dice, ¿por qué Curi? ¿Por qué no puedo tomar alcohol? Es mi religión, es prohibido en mi religión. Y él dice, ay no, way, and bla bla bla, they start feeling kind of. Y ya después, 2 días, él invitarme para una chocolate tiene alcohol también en la oficina. Ella tiene una hábito para leer cualquier cosa yo come o toma, leer la producción, los tiene, ingredientes que lleva y que así. tiene, en todo, tiene alcohol, ella respeta y deja el chocolate cerca de mi computadora. O sea, la primera vez él te invitó a alcohol y tú le dijiste no, Ajá. entonces él sabía y otra vez, después de 2 días, te invitó Chocolate otra vez. con alcohol. Ok. Ella no acepto, él tiene un malo cara con este al momento, pero no puedo comer también cosa tiene alcohol. Nada más una vez, la verdad, México es uno de los mejores países, podemos decir es el mejor país en este tema. Que no se nota nada de racismo aquí, la verdad, o sea, en comparación con mi gente, mis amigos que viven en Europa o en otros países, la verdad, México la verdad es uno de los países que tiene menos racismo en todo el mundo. Mi primer año en México, como te dije que no sabía mucho el español y no sabía mucho del país y la experiencia y todo eso, no tenía mucho que hacer porque no entendí qué hacer de hecho. Y en ese tiempo trabajaba en un restaurante, me quedé con unos chavos, roomies. Hay muchos que estuvieron muy bien conmigo, pero hay unos que me veían menos que ellos. En el principio no entendí para qué me tratan así o para qué me hablan así o para qué piensan así, pero luego ya entendí que desafortunadamente hay mucha gente que piensan lo mismo. Y yo no te voy a explicar que no me veas así, que soy ingeniero y soy bla bla bla, pero porque al final yo no soy ingeniero, no eres doctor, al final todos somos humanos, que me tratas bien porque soy humano, porque te trato bien, no importa que trabajo en un restaurante o tengo un avión, entonces no hay racismo. Ok amigos, mi respuesta es que en el norte de México, en Chihuahua, me ha pasado una situación de un problema que pasó con unos mexicanos en la calle, un conflicto, y pues esos amigos hablaron a la policía y llegó a la policía. Lejos de hablar sobre detalles del problema, lo que no me agradó, normalmente cuando pasa un problema en la calle, la policía pues habla enfrente a todos. Entonces, yo... cuando vine esta policía fue una mujer. La primera cosa que me preguntó, ¿de dónde eres? De Egipto. Ah, pues tú quédate aquí. ¿Dónde están los mexicanos? Y eso yo como, ok. Y la segunda cosa, cuando yo le dije y conté lo que pasó, ellos lo contaron lo que pasaron. Esta oficial, que es la señora, lo llevó a estos chicos mexicanos a un lado hablando solos y yo como, no puedes hacer esto, o sea, estás en un problema en la calle, pues habla enfrente a todos porque llevas a ellos, porque son mexicanos, igual como tú, y nosotros venimos de visita o venimos aquí en México para estar aquí en México y me hagas así. La verdad no me agradó esta situación, no me gustó y sentí un poco ofendido. Bueno, lo conté, lo dije así y pues ustedes escríbenme en los comentarios su opinión sobre lo que me pasó y así. Pero más de esto, ya en 3 años y medio no me ha pasado nada. Siempre la gente me recibe con una sonrisa y un abrazo. Me gusta este país y su gente porque son muy cálidos y puedes hacer amigos muy rápido. Te hacen una broma, un albur y ya somos amigos. Eres mi carnal. Ya, listo. Y esto me gusta mucho, me agrada mucho aquí en México. Escucharon a mí y mis amigos. Así que los agradezco muchísimo, los amo a todos, les mando muchos besos que están muy bien. Y no se olviden de dar este video like y suscríbanse a mi canal porque vienen muchos videos muy interesantes. Y escríbanme en los comentarios su opinión sobre mí y mis amigos, las cosas que me ha pasado a nosotros aquí en México. Los amo a todos y nos vemos pronto. Así que, adiós, camellos.